Bienvenidos cada uno de ustedes, que el Señor los haya bendecido y asimismo los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios porque nos concedió la vida, su misericordia, abrió nuestros ojos hoy por la mañana, con todo respeto a algunas familias, ya no experimentaron la vida, sino que experimentaron lo contrario. Pero recuerden que todos estamos sujetos a eso. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y por no saber cuándo, es que tenemos que estar con un asiduo o una asidua relación con Dios. Mantenernos en privado, en intimidad con Dios, porque es necesario. Lamentablemente, la mayoría de decesos, la mayoría ahorita son puros jóvenes. Es raro ver que un adulto muera por alguna causa provocada, sino que la mayoría son jóvenes. Y no es porque Dios no les haya permitido seguir viviendo, sino que así mismo hay una ley causa-efecto, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted siembra vida, va a seguir cosechando vida. Si usted siembra muerte, va a seguir, la cosecha se sigue dando. En este lugar aquí, el departamento, cabecera departamental Shela, hicieron un gran templo, grandísimo, dedicado a la famosa Santa Muerte. Un maniquí, pero grande. Pero ya esto ya ocurrió en tiempos atrás. Si usted lee en 28:15 de Isaías, dice que hay gente que hace pacto con la muerte. Entonces yo creo que la profecía no falla. Sin embargo, sigue diciendo el texto que aunque hayan hecho pacto con la muerte, si se arrepienten de ese pacto, alcanzan salvación, al seguirlo leyendo. Pero la gente hoy no. Cada vez que hay un cateo, hubo muerte, no sé qué más hubo, y de repente entran a la habitación de la persona que falleció, ahí encuentran un altar de la Santa Muerte. Yo tengo el libro de la Santa Muerte ahí. Le piden más al ser humano que la adora que lo que Dios nos pide a nosotros. Dios nos pide a nosotros ser agradecidos. Él jamás le va a decir a usted, dame 200 y ya sabes que te voy a bendecir. No. Adjetivamente, Él es bendito y de Él mana la bendición. Tráeme Pedro López 2000 quetzales y Dios te va a bendecir. No, ese es un Dios extraño. El Dios que yo conozco a través de la Sagrada Escritura no negocia la misericordia con nadie. Él no chantajea, Él no soborna. Él lo único que quiere es que hagamos su voluntad y que nos mantengamos agradecidos con Él. Que reconozcamos quién nos tiene el pan durante todo el día hoy. ¿Quién nos ha proporcionado un trabajo para adquirir ese pan? ¿Quién nos ha dado la salud para poder disfrutar ese pan? ¿Quién nos ha dado la armonía para comerlo en paz ahí en la mesa? Dios. Entonces, hay gente también en Estados Unidos, uno de los mayores templos dedicados a Satanás. El primero fue el famoso sacerdote satánico Anton Sandor Lavey, y de venir para acá, de allá para acá, se ha ido incrementando. Pero Satanás pide más de lo que Dios pide. Satanás pide sacrificios humanos, sacrificios de animal y cualquier otra cosa, penitencias y todo esto. Mientras que Dios solo nos dice, velad y orad, porque vuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto lo hice a manera de comprensión para que sigamos confiando en el verdadero Dios.
Así que vamos a dar luz verde a nuestra última sesión de entrenamiento acerca de epistemología, pero antes que todo vamos a orarle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Señor, porque no fue la alarma del celular, ni los pollos del gallinero, Señor, que me despertaron, sino tu palabra dice en Lamentaciones 3:22, que fue tu misericordia la que me despertó. Fue tu misericordia que llegó a tocar a mi puerta. Fue tu misericordia que me palpó suavemente y con mucha ternura, y yo abrí mis ojos, Señor. Con eso es suficiente, Padre. Con eso es suficiente, oh Señor Jesucristo. Con eso es suficiente, oh Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Muy bien. Cómodos entonces. Vamos a continuar con un estudio que hicimos o empezamos hace 8 días de ver las características a través de una mayéutica de un verdadero creyente, que no es un religioso sino un verdadero creyente, pero un creyente en Cristo Jesús. La palabra cristiano aparece por primera vez en el capítulo 11, versículo 26 de Hechos. Sigue en el capítulo 26 del libro de los Hechos y en el 4:15 de la primera carta de Pedro. 3 veces aparece la palabra cristiano. No menciona ninguna denominación. Y se les llamó por primera vez cristianos, dice 11:26. Cuando Pablo está dando su discurso al rey Agripa, se vuelve a mencionar la palabra cristiano. Por poco me convences a ser cristiano. No tanto por las palabras, el discurso, sino por ver la conducta de ese cristiano, Pablo. Sin embargo, el apóstol Pedro es el que podría darnos una cachetada al decir que nosotros pertenecemos a alguna otra organización. Porque el apóstol Pedro dice en el 4:15, en la primera carta en adelante, así que el que sufre como cristiano, gócese. No mencionó ninguna otra denominación, no mencionó algún otro apelativo. El que padece como cristiano, alégrese, gócese y no se avergüence por ellos. Y el resto usted lo sabe. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá? El caído y el pecador. Pero termina diciendo en el verso 19, encomienden su alma a Dios. Esto es lo que tenemos que hacer a diario, encomendar nuestra alma a Dios. Así que parece que hace 8 días nos quedamos en el número 10, ¿no es así? Amén. Muy bien, en el número 10 decía, no solo perdonar, sino también paciencia. Ahora vamos al 11. No solamente paciencia, sino también buen testimonio. En primera carta de Timoteo 3:7 o segunda carta de Corintios 8:18. El buen testimonio es muy importante. Vamos a ver. En primera carta de Timoteo 3:7 o en segunda de Corintios 8:18 nos pide que no solamente dentro de la iglesia vamos a tener alitas de ángel y una aureola aquí, y allá afuera con alas de murciélago. Muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero el apóstol Pablo dice en 8:18 en la segunda carta a los Corintios que en todas las iglesias debemos de tener buen testimonio. Habla del vampiro. Porque si no, la gente suele decir esto como un mecanismo de escape para no convertirse a Cristo. Para ser como aquel o como aquella. Mejor así estoy bien, dicen ellos.
Como que nosotros nos venimos a convertir entonces en piedra de tropiezo para que la gente nos siga. Pero se olvidaron estas personas, voy a aclarar esto, que la santidad suya no me lleva a mí al reino de los cielos. Pero mi pecado tampoco lo puede llevar al infierno a usted. Porque 14, 11 y 12 en Carta de Romanos dice que la salvación, condenación es individual. En su Biblia dice, daremos cuenta de sí mismos. Y habla de comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, ahí es efectivo esto, que cuando usted, por favor, dótese no solo de paciencia, sino de procurar tener buen testimonio. ¿Por qué razón? Voy a parafrasear un texto. En la segunda carta a los Corintios 3, 1 al 3, dice de la siguiente manera. Voy a parafrasear el texto. La gente nos mide, nos marca, nos pesa y finalmente nos califica. En su Biblia dice de manera literal que no necesitamos de carta de recomendación, porque nosotros somos nuestra propia carta de recomendación, leída por todos los hombres. Ahí está claro. Y luego el capítulo 3, ¿quién no lo sabe? De Proverbios. Y hallarás buena opinión de los hombres y buena opinión de Dios. Entonces creo que no solo paciencia, sino también el testimonio cuenta. Ahora, ¿por qué cuenta el testimonio? Esta es la pregunta. ¿Por qué cuenta el testimonio? Porque es un mandamiento. ¿Se recuerdan que Jesús, antes de hacer su ascenso, en 1:8 de Hechos, Él les dijo a los apóstoles, y me seréis testigos? Ese es el testimonio que tenemos que estar dando a donde quiera que vayamos. A donde quiera que el Señor nos llame a predicar, o a donde quiera que vayamos a predicar. Número 1, ser testigos de Cristo. Dar testimonio de Cristo. Ahondar, profundizar ese mensaje para que la gente entienda verdaderamente, porque hasta el momento todavía hay gente que duda. Pero, ¿qué hay de las señales? Jesús dijo que antes de su segunda venida tenían que haber señales. Ahí está el testimonio de nosotros. Tales como 24:22 de Mateo dice, paráfrasis, y acortaré los años por causa de mis escogidos. Ya hoy parece que es 17 de agosto. Ya se termina ya, el año 2025 ya se termina. Cada año es menos, cada año es menos, cada año es menos. Aunque nosotros podemos decir, el año tiene 365 días divididos en 12 meses, y los 12 meses divididos en 52 semanas, y las 52 semanas divididos en 8.760 horas, o las 8.760 horas divididos en 525.600 minutos, o los 525.600 minutos divididos en 31.536.000 segundos. Como que no cambia. Sin embargo, usted mismo se da cuenta cuando estamos aquí en entrenamiento, cuando de repente alguien para la mano y dice, ya es la hora de la coca, y como que no hemos estudiado nada. Pero esto es una señal antes de la segunda venida de Cristo. Otra señal eminente es esta, que a donde quiera que vayamos, el evangelio está siendo predicado. Usted va al mercado, ahí le cae alguien con la palabra. Ahí va la gente con su carguita, gracias, que Dios bendiga a esa gente, y predicando la palabra, predicando a Cristo. Enciende el radio, le cae el predicador. Enciende la televisión, le cae el predicador. Amén. Pasa por una cuadra a la hora que sea, ahí le están predicando. O a veces enfrente de su casa tiene la iglesia. El teléfono. Ahí le están predicando. Entonces, esa es otra señal en 24:14 que dijo que iba a ser predicado este evangelio a todo el mundo. No dijo denominación. La palabra evangelio en el Nuevo Testamento 108 veces aparece nada más.
Y dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo, y después de esto se habla de la señal del Hijo del Hombre. Entonces, ese es el testimonio que vamos a dar, porque antes de que Él venga, ya nos dio señales, y las señales se están cumpliendo. El 30:26 de Isaías habla del mismo modo. Y la fuerza del sol aumentará 7 veces su fuerza. Astronómicamente o científicamente está demostrado que el sol está aumentando su fuerza. Y vamos entre 3 a 4 grados más de temperatura. Es una gran bola de fuego, es una gran esfera de fuego y está aumentando. Por esa razón es que usted nota que los calores son insoportables cada año. Es que esto está escrito. Entonces, el testimonio ya de Jesús está dado, y así muchas otras cosas más, otras señales. Entonces, el testimonio es muy importante para que nuestros oyentes nos escuchen, no solamente nos escuchen, sino que atiendan por lo menos que lo escuchen, ya sea que lo tomen o no lo tomen. Pero nosotros cumplimos con eso. Sin embargo, nos vamos a ir al número 12. No solo buen testimonio, sino también honradez. En 2 de Corintios 8:21 o 1 Tesalónica 4:12 ¿Cuál dijo primero? nos habla. Bueno, vamos, 1 Tesalónica 4:12. 2 de Corintios 8:21 nos habla, es que la honradez es muy importante. Y empezando aquí en la tierra. Yo he escuchado algunos testimonios, con todo respeto a las personas, porque ellos tienen libre albedrío. Pero hay gente que anda en moto y no tiene tarjeta de circulación. O anda en moto y no ha pagado una revisión, o vehículo, cualquier otra cosa. Yo le he preguntado a algunos pastores, cuando me toca la primera sesión de cada año en enero, a los de la misión donde yo trabajo, ya compraron su ornato, algunos se quedan callados. Tienen bastantes años de andar en las calles de Coatepeque o de donde vienen y nunca pagan su ornato. Y la Biblia dice en el capítulo 13 de la carta a los Romanos que hay que pagar hasta el último centavo a lo que es tributo dice. Así que, por ejemplo, si yo voy con una bolsita de café a algún supermercado, no importa cuánto vale una bolsita de café, 2 quetzales, pero yo me reporto con mi NIC. Aunque sea con poquitito, ven allá los señores de la SAT, que yo estoy al día. Entonces, no solo vamos a tener buen testimonio, sino también que la honradez cuenta. Si usted hizo algún préstamo por ahí, no tarde en pagarlo. Porque el hecho de que el hermano sea muy bueno, sea buen cristiano, hasta se supone que tiene dinero. No por eso yo llego y le digo, hermano, présteme 100 quetzales, y dice, el hermano tiene pisto, hay que se aguante. Si le damos lectura nosotros al Salmo 15 y versículo 4, que el que promete algo
aunque fracase, no por eso va a dejar de cumplirlos. Esas son las leyes de la honradez. Entonces, yo no puedo deducir, el hermano no lo necesita. Si el hermano está bañado en dinero, duerme en el dinero, ¿qué me importa a mí cómo duerma, cómo duerma? Si yo debo en la tienda, yo debo, tengo que pagar. Entonces, la honradez cuenta aquí, por favor. Esa es la radiografía que te estoy pasando a los verdaderos creyentes. Porque ser evangélico es fácil, pero vivir el evangelio es la parte difícil. Como que casarse es fácil, pero sostener un matrimonio es la parte más difícil. Hay cosas que se dan. Sin embargo, vamos a ver no solo honradez, sino también veracidad. No solo honradez, sino también veracidad. Una persona veraz le causa agrado al Señor. En la segunda carta de Juan, versículo 4. En la tercera carta de Juan, versículo 4, leemos de la siguiente manera: que Dios se agrada, Dios se alegra, lo dice por boca del apóstol Juan. Y cómo me alegré cuando me enteré que mis hijos andaban en la verdad. No con la verdad, sino en la verdad. Segunda carta de Juan. No, vamos a ver la segunda carta de Juan y su versículo 4. Luego la tercera carta de Juan y su versículo 4. Dos versículos, pero en diferente capítulo. Diferente libro. Diferente libro, pero ¿qué capítulo? Segunda carta. 4 Juan. Tercera carta. Tercera Juan 4. No nos vayan a buscar Tercera en el Evangelio. Juan. Tercera Juan 4. No lo vayan a buscar en el Evangelio, porque lo que van a toparse es con la samaritana. Segunda Juan 4. La segunda carta de Juan solo tiene un capítulo. La tercera carta de Juan solo tiene un capítulo. Entonces, pero ahí lo importante es qué dice Dios a través de Juan a la iglesia. ¿Cómo me gocé, cómo me alegré o qué satisfacción me causa de saber que mis hijos andan en la verdad? Verso 4. Mucho me regocijé porque le he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Bueno, tome nota. Ahora aquí hay un pequeño problema. ¿Escucharon lo que el hermano leyó? Dios todo lo ve. Y en eso vamos a tener cuidado. ¿Cómo me regocijé? De ver que algunos, no toda la iglesia entonces, algunos. Vamos a la tercera carta. No tengo yo mayor gozo que esto, que oír que tus hijos andan en la verdad. Ahora ya es colectivo. Sí, quiere decir que al final esa gente entendió. En la primera carta, Algunos. Juan solo oyó algunos, pero ya en la segunda carta, de manera colectiva, ya todos estaban en la verdad. Esto es lo que vamos a nosotros a procurar, que las personas que no a nosotros nos siguen, sino a Cristo, pero por ley, porque esa es la ley de Dios. Tiene personas que lo representan aquí en la tierra, pero a través de la misma palabra. Entonces, tratar de meter a la gente, ¿por qué razón? Vamos a leer esto, segunda carta a los Corintios 13:8. Escuchen eso. Segunda carta a los Corintios 13:8.
Si usted quiere hablar de la verdad, si hoy va a predicar en su iglesia, le recomiendo que predique ahí, en 2 Corintios 13:8. Vale, van a escuchar. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Tome nota. El texto es pequeñito, pero nadie puede oponerse a la verdad. Al contrario, doblar su brazo ante la verdad. Dar su brazo a torcer, dijo. Sí, tiene que ser, hermano. Tiene que ser tarde o temprano. Aunque la Biblia habla de dura cerviz, la gente sabe que está en la mentira, pero le es difícil de salir de ahí. Hay una reflexión que dice de la siguiente manera: entre una abeja y una mosca de color verde. Por más que la abeja le diga que lo esencial y lo delicioso está en la flor, la mosca siempre va a preferir allá abajo, entre la basura podrida. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza de la oveja es ser abeja y comer solo lo bueno. La naturaleza de ese insectito verde es comer solo ya lo que está en estado de descomposición. Esa es su naturaleza. Pero de ahí se toma una moraleja. Por más que la abeja le diga al insecto verde: ven, aquí está lo mejor, aquí está lo delicioso, aquí hay A, B, C, D, E en la miel, el alfabeto de la vitamina. No, la mosca es su naturaleza y va a quedar ahí. Y ahí se muere. Ahí va a tener a sus crías. Ahí va a mantener a sus gusanitos con todo lo que está en estado de descomposición. Ahí se quiere quedar. Pero porque ellos, la naturaleza, no tienen libre albedrío. En cambio, usted sí tiene libre albedrío. Ahí está el problema. Porque Dios dice: he aquí yo pongo delante de ustedes la vida o la muerte. Escojan. Entonces ya está dicho. En 34:4 de Job dice: escojan en qué juicio van a estar. Ya está dicho. En 10:3 de Isaías ya está dicho: ¿qué vas a hacer cuando estés en pleno castigo? En Isaías 33:14 ya está dicho: ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a escapar de las llamas de fuego? Ya está dicho. No se puede escapar. Yo ya lo sabía. Al estar yo allá, yo ya lo sabía que no podía escapar. Porque ya 33:14 de Isaías me lo anticipó. Ya Isaías 10:3 me lo anticipó. Ya Job 34:4 me lo anticipó. Así que entonces, ¿qué tanto poder tiene la veracidad? Vamos a leer, hermano Jaime, 26:2 de Isaías. ¿Qué tanta capacidad tiene el practicar la veracidad? Porque ahí estamos. Dijimos que no solo honradez, sino también veracidad. 26:2, empezamos. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de las verdades. Vale, tome nota. ¿Qué tipo de gente va a entrar al reino de los cielos? Justa. Justa, pero guardadora de la verdad. Ahí no dice oponente a la verdad. Como leímos allá en 13:8 de la segunda carta a los Corintios, que no podemos oponernos a la verdad, Pero sino dice, finalmente, verdades, dice, con S. Verdades, con S. claro que sí. ¿A qué se refiere? Hace 8 días le respondí una pregunta a una hermanita allá que viene de La Blanca, no sé de dónde viene. Le hablamos de los 7 nombres de la verdad. ¿No lo apuntó usted? No es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pluralidad de la verdad. Dijimos que Jeremías 10:10 es el primer nombre de la verdad. Juan 14:6, por eso usted encuentra un plural ahí.
Juan 14:6, también Jesús dijo, yo soy la verdad. 1 Juan 5:6, el Espíritu Santo dice, yo soy la verdad. Leímos en 2:5 de Gálatas que el Evangelio es la verdad. 17:17 de Juan leímos que la palabra es la verdad. Leímos que la adoración en 4:23-24 tiene que ser la verdad. Pero también leímos en 1 de Timoteo 3:15 que la iglesia tiene que ser la verdad. Columna y baluarte de la verdad. A eso se refiere. 7 elementos para que usted pueda distribuir con mucha homilética, por favor. Porque en el primer punto, si se le van 5 minutos, trate de ver cómo reduce a 4 minutos el segundo, porque son 7. Póngale que le dé 5 minutos de 7 por 7, 35 minutos. Ya se alarga un poco el mensaje. Pero si tiene la habilidad de condensar, en 25 minutos da a conocer ese mensaje. ¿Perfecto? Vale. Entonces, se dieron cuenta hasta dónde nos lleva la veracidad. Agrada a Dios que andemos en la verdad. Porque el hermano leyó allá que no podemos oponernos a la verdad, sino ser obedientes a la verdad. Para cerrar con la verdad, es que la verdad tiene muchos atributos. Y este sería un sermón enfático, como ustedes aprendieron en homilética. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8:32-36. La verdad se amplía en un sermón y la gente va a entender qué es la verdad. Pilato no entendía qué es la verdad. En el capítulo 18 de Juan, él confrontó a Jesús y le dijo, ¿y qué es la verdad? Y cuando Jesús le iba a responder, le dio la espalda y se fue allá a donde estaba su balcón. No esperó la respuesta. Yo creo que vale la pena dedicarle un buen tiempo y estudio exhaustivo a la palabra verdad. Número 1, porque no es un concepto, sino que tiene 7 nombres. Pero tiene ciertos atributos, liberta, dice Juan 8:32-36, pero también le da acceso o admisión al reino de los cielos. ¿Quién entrará por las puertas o quién entrará allá? La gente guardadora de la verdad. Pero la verdad tiene más cosas que decirse, solamente que ahora eso le corresponde a usted, buscar más elementos acerca de la verdad. Yo por lo menos le di los más conocidos, porque esto es importante. En 23:23 vamos a leer ahí Proverbios y luego nos salimos de la veracidad. Proverbios. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Aquí está el problema, ¿se están dando cuenta? ¿Cómo va a comprar usted la verdad? Dedíquele tiempo. No importa la distancia. Pero algo que me atrae a mí la atención es el 1:18 de Eclesiastés. Que el que ama el conocimiento tiene que aceptar el dolor. Aquí está. ¿Cómo se compra la verdad? Usted tiene que ser criticado por la verdad. No, hombre, no sos muy extremista. Ya te crees que tenés alas y vienen un montón de críticas. Esto lo voy a soportar por causa de la verdad. Eso es comprar la verdad. Pero termina diciendo, pero no la vendas. Ahora ahí está el problema, que ahorita se está negociando con la verdad. En otras palabras, se está negociando con el Evangelio. Se montan grandes espectáculos donde las entradas se agotan. El más mínimo es de 150 el boleto. Y se trae supuestamente a personas eminentes a ese lugar. Entonces, ellos ya no son predicadores, ya no son representantes de Dios aquí, sino que son estrellas. Así como el fútbol tiene estrellas, la farándula también tiene estrellas.
Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. 19 tipos de personas me presenta a mí, segunda de Timoteo 3:1 al 5. Si esto no es verdad, entonces, ¿qué es? Yo quiero que enumere, por favor, y le dé como mínimo 2 minutos a cada elemento. Hoy, segunda de Timoteo 3:1 al 5. Porque aparecen 17 tipos de predicadores ahí, 19. Como mínimo 2 minutos nada más. Porque 19, 38. Segunda de Timoteo. 3, 1 al 5. Sí, así ya. Termina diciendo en el versículo 5, a estos evita. Ahí aparecen los irreverentes. ¿Cuántas personas? 19. 19 hay ahí. Para eso tiene usted un crayón amarillo para que vaya, o un lapicero coloradito ahí, una manchita a cada tipo. Los amadores de sí mismos. Esa etapa lo estamos viviendo ahorita. Que ahorita hay personas que están amando la fama, quieren ser famosos. Le gusta que digan en la radio, viene fulano de tal. En las pancartas, la gran figura de la persona, la imagen. Profeta. Con 40 días de ayuno. Perfecto, ahí estamos. Mientras que 6:16 de Mateo dice que cuando ayunemos, que nos callemos, que nos peinemos bien, que nos lavemos bien la cara, para no mostrar que estamos en ayuno. Pero si muestras que estás en ayuno, ya tu recompensa, ya con públicos, ya no voy a tener la recompensa de Dios. Por eso dice que hagámoslo en secreto para que Dios nos recompense en público, sigue diciendo el texto. Entonces, yo escucho en la radio pastores llamando a otros miembros de otros pastores, vengan a tal día. Por sus sanidades. Sí, porque el hermano trae 40 días de ayuno y ese viene a puro fuego y todo. Mire, realmente Pura quien frase. administra y ministra a las personas es el Espíritu Santo. A menos que usted tenga corazón de piedra, entonces no va a poder entrar el Espíritu Santo. Pero usted tiene corazón blando, el Espíritu Santo. Y usted es humilde, el Espíritu Santo va a estar en su corazón. Dice Sastrería Danilo, Pastor Olegario, ¿cómo se identifica un falso profeta y un verdadero profeta? Muy bien. La Biblia dice en Miqueas capítulo 3, versículo 5. Ahí está la radiografía para un falso profeta. Ahí dice de manera literal, el falso profeta dice, llega cuando le dan, profetiza bendición, dice. Y cuando no le dan, profetiza maldición. Segundo libro de Crónicas 20:20. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero ¿en qué tipo de prosperidad? Yo tengo que creer a lo que los profetas, por ejemplo, ¿qué dijo Jeremías en 23:5-6 o qué dijo Jeremías 33:15 al 16? Y nacerá del tronco de David, de la raíz de Isaí, un vástago, y su nombre será Jehová Dios, Rey de justicia. Por eso es que él en Juan 10:30 dice, el Padre y yo uno somos, porque comparten el mismo nombre. Entonces ahí está clarísimo. Yo sí creo a lo que Jeremías me dijo. Entonces, creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero si regresamos al 18 al 20 del mismo libro, dice ahí que Satanás levantó la mano y le pidió permiso a Dios. Dame permiso para ir a ponerle
espíritu de mentira a esos profetas. Entonces el profeta le va a estar diciendo, le va a estar exponiendo cosas, ofreciendo cosas que la Biblia nunca ha querido decir. ¿Por qué razón? Porque el profeta no le va a hablar a usted algo que ya conoce, sino que le va a decir algo desconocido, algo que va a ocurrir de aquí en adelante. Los profetas, por ejemplo, otro caso de Jeremías 5:4, libro de Lamentaciones. He aquí viene un día en que el agua será comprada por precio y la leña será comprada por precio. Alguien pudo haber dicho, ¿cómo vas a pensar si lo que más sobra aquí es agua? Hay pozos, aunque sea en el desierto, pero hay pozos. Leña hay porque está bien seca por el calor. ¿Te estás dando cuenta? Corales Benavides dice, ¿usted conoce al pastor Carlos Rivas? Dice. Si usted conoce al pastor Carlos Rivas. Ajá. Claro que sí. Tiene 2 diplomas míos. Y el agua y la leña están caras ahorita. ¿Te estás dando cuenta, hermano? Fíjese que, bueno, nosotros aquí en el centro no consumimos leña, sino que consumimos el tambito ese de gas. Pero pregunté yo, hermano, ¿ya cómo comprar la leña? A 400. Dice. ¿A cómo compramos el agua? El más barato es de 8 quetzales. Pero no estás tan seguro, porque no sé qué día vimos un montón de sedimento que había en el fondo del garrafón. Pero a medida que el tiempo va pasando, el agua va a ir subiendo de precio porque ya todo está contaminado, los ríos están contaminados, y es más la fuerza del sol, de acuerdo a lo que leímos en Isaías, sigue incrementándose y las fuentes de las aguas siguen secándose, los hombres siguen talando los árboles, están disminuyendo la humedad de la tierra, están disminuyendo la fotosíntesis, o sea, el oxígeno. Entonces se tiene que dar. El hombre se está autodestruyendo, pero las profecías, ahí está el verdadero profeta, que habla de Dios y habla en nombre de Dios. Un profeta anuncia y denuncia. ¿Qué anuncia? A Dios. ¿Qué denuncia? El pecado. Y el profeta que no denuncia el pecado, ahí está, él es falso profeta. El profeta que no anuncia o no habla de Dios o habla en nombre de Dios, ese es falso profeta. Sino que se van al libro de los hindúes en 4ª dimensión, se llama libro. Y ahí aparece por primera vez esta fraseología: yo declaro, yo decreto. Eso es tomado de otro libro. Empoderamiento. Yo quiero, por favor, que ustedes van a estudiar biográficamente a este señor. Lo voy a anotar aquí. Paulo Freire es brasileño, religión católica, profesión filósofo y científico. Él fue el primero en acuñar la palabra empoderamiento. Y empoderamiento quiere decir no necesitar nada de nadie, o sea, independizarme. Yo voy a salir por mis propios medios, yo voy a salir por mis propias fuerzas. Nabucodonosor se empoderó. Él se paró ahí en el balcón de su palacio y dijo: aquí está la Babilonia que mi inteligencia ha hecho. Aquí está la Babilonia que mis músculos han hecho. Cayó endemoniado 7 años, dice la Biblia. Usted lo sabe, 4:25 al 30 del libro de Daniel. Entonces, empoderamiento es cuando nosotros nos independizamos de algo o de alguien. Pero yo les tengo malas noticias.
La Biblia dice, Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, separados de mí, nada podéis hacer. Yo no puedo empoderarme de Dios, yo no puedo independizarme de Dios. Pero la frasecita le gusta a las personas por la palabrita. 3 noches de empoderamiento. ¿Qué quiere decir ellos con 3 noches de empoderamiento? 3 noches sin Dios. 3 noches alejados de Dios. Saludos al pastor Olegario, dice Eduardito Aguilar. Bendiciones al varón. Entonces yo quiero, por favor, estudiantes que estudien la palabra empoderamiento, y se nos va a llevar que el autor es este señor Paulo Freire, religión católica, profesión, filósofo y científico. Pues él siendo de religión católica, él mismo está diciendo que no necesita de su religión, porque puede salir adelante. Y mucha gente, sin conocer esa palabra, lo dicen así. Yo no necesito de nadie, dicen ellos. Angélica Grijalva dice, nunca he estado de acuerdo con esa palabra. Buena, como dijera yo, buena disposición. Like. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tenemos que estudiar esas palabritas. Son palabritas extrañas que a veces las repetimos solo porque son bonitas y las incluimos. Les voy a dar un ejemplo. Para que la palabra de Dios, dice el predicador, haga rema en su vida. Pero ¿qué realmente significa rema? Eso es lo que vamos a ver. No hay remanente. No. Parte de rema Sí. y parte remanente. Vamos a ver aquí. Logos es la Biblia completa. Rema es un versículo. Por ejemplo, yo le voy a hacer un rema a hermano Pedro. Hermano Pedro, cuénteme algo, pero sí de manera breve, de usted. De manera breve, de usted. No desayunó. De manera breve. ¿Cómo de qué? Que haya pasado un mal momento, Como de enfermedad. cualquier cosa. Sí. Cuénteme, pero así de breve, rápido. Sí me ha pasado. Me ha pasado la enfermedad. Sí. Vale. Ahora le voy a aplicar un rema a su vida. Un rema a su vida es aplicarle un versículo. Un rema sería 41 de los Salmos. Hubiera yo desmayado, pacientemente esperé a Jehová y me sacó del pozo de la desesperación. 27:13 de los Salmos, otro rema. Hubiera yo desmayado si no creyera en la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. 42:1 de los Salmos. Así como los venados claman por las corrientes de las aguas, así el alma mía clama por ti, oh Dios. ¿Se está dando cuenta? El consejero aplica el rema en forma de teoterapia o biblioterapia. Que la gente piensa que remanente es rema. No, ellos tienen esto como un amuleto. Y han oído la palabra y es que les gusta. Yo quiero que la palabra de Dios haga rema en tu vida, sí, pero ¿en qué sentido? Pero Es que lo rema dice- es cuando yo tomo un versículo nada más. Lo que dice el hermano es remanente. No, remanente es lo que sobra. Sí, un resto. Sí, remanente es lo que sobra. O diáspora en otras palabras también. Por ejemplo, había remanente en Roma, en Turquía, en cualquier lugar había remanente del pueblo de Israel, la diáspora. Esperamos en Dios que esta palabra haga rema, dice, o haya hecho rema. Sí, es que esto es cuando aplicar el rema. El rema es un verso exclusivo, ¿Qué palabra es esa? Griega. el griego. Griega. Aquí nosotros estamos haciendo un logos ahorita porque usamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El otro que usan es igual lo de declaro y decreto, un
una atmósfera. ¿Saber qué significará eso? Una atmósfera Son cosas que han escuchado. una atmósfera celestial en tu vida, dice. Una atmósfera de bendición, dice. ¿Cómo vamos a quitar a Dios de su lugar? 33:15 del libro de Éxodo dice: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. En el Talmud se llama Shekinah y podemos usarla nosotros porque ellos allá Shekinah quiere decir presencia de Dios. Hay canciones de alabanza para Dios que mencionan la palabra presencia. No hay problema los judíos para decir la presencia de Yahweh. Ellos dicen Shekinah Yahweh Sebaot. Ahí no hay problema porque ellos están hablando en su idioma. Entonces podemos nosotros repetirlo, pero la palabra Shekinah no aparece en ningún lugar de la Biblia. Pero sí se puede mencionar porque los judíos la mencionan. Entonces, eso de la atmósfera. Ajá. Una atmósfera de bendición. De bendición, y esto no es así. La Sagrada Escritura dice en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, versículos 1 al 14: bendiciones por causa de la obediencia. Pero del 15 en adelante dice consecuencias acerca de la desobediencia. Entonces no necesitamos ninguna atmósfera. Primero vamos a conocer qué es la atmósfera. Es la capa protectora del planeta. Y cuando usted me dice que usted quiere la atmósfera sobre usted, usted me está diciendo que quiere al diablo y sus demonios encima de usted, porque el capítulo 2, versículo 1 al 3 del libro de Efesios y el capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice literalmente que Satanás vive en la atmósfera. ¿Qué hacemos ahí entonces? Vinieron contentos aquellos: Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Sí, yo vi también a Satanás caer como un rayo. ¿Dónde se producen los rayos? En la ionosfera, en la termósfera, en la exósfera. Todo esto hasta allá que Dios creó. Entonces, la Biblia lo dice. Si al caso hubiera duda de lo que dice 2 de Efesios 1 al 3, pues lo vamos a leer durante 82 Biblias que yo he aconsejado, por favor, que la descarguen, es gratuita. Y van a leer ese versículo, dice claramente que se refiere a la atmósfera. Entonces yo no puedo declarar una atmósfera sobre su vida porque esa atmósfera está contaminada. Es como que si usted estuviera detrás del escape de un carro respirando lo que ahí sale, puro monóxido y dióxido. Donde vive el diablo, dijo. En efecto. Entonces, pero le repito, hermano, es que lo que pasa es que las personas escuchan unas palabras bonitas y las vuelven a repetir. Dice Angélica Grijalva, es muy cierto, dice, en la atmósfera habitan los demonios. Vaya, hay gente que lo sabe, que estudia, mire, y que hay gente que estudia la Biblia. Y esta gente es la que no refuta, sino que al contrario, su opinión es a favor no del predicador, sino de la palabra de Dios. Les doy un ejemplo en esto. Como dice la Biblia, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, así también a ti vendrá tu bendición, y empiezan a decir. Pero ¿en qué lugar de la Biblia eso dice que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios? Para yo darme cuenta tengo que comprar un libro que se llama Don Quijote de la Mancha, escrito por Cervantes, un español. Ahí sí aparece que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Dice Raquel, y si yo declaro que la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo en la vida de los siervos, ¿qué va a pasar? Muy bien. La Biblia dice, vamos a leer en voz alta para que la hermanita nos escuche. ¿Quién trajo Biblia? Que lea 2:13 de Filipenses, Romanos 9:16. ¿Dónde transmiten, hermanos? Pues aquí estamos situados en la ciudad de Coatepeque, en 11 calle 2-42, zona 1 del barrio Independencia.
Estamos a 5 cuadras del famoso Electra. Vamos a leer eso. 2:13 en Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Yo tengo que apelar a la voluntad de Dios. Si Él quiere, yo sigo viviendo mañana, si no, ya no. Lo que sí sé es que me voy con una esperanza. Si yo mañana ya no abro mis ojos, lo que sí sé es que me voy con esperanza. ¿Quién me leyó 9:16 de Romanos? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Otro elemento más, ¿se está dando cuenta? Por misericordia, Pedro López tiene su camionetilla. Pero ¿sabe qué pasó? Que se vino a pie hoy. Por la voluntad de Dios es que este chamaco está estudiando, ya es tecladista, pero eso es por la voluntad de Dios. El poder creado, escuchen esto, el poder creado no tiene potestad sobre el poder creador, porque Él es omnipotente. Hay otra pregunta aquí, dice, muchos dicen que Dios obliga al mismo diablo a bendecirnos. ¿Cómo es esto? Perdone, hermanos. Pues no hay ningún pasaje de la Biblia que diga eso. Vamos a aclarar esto a la persona que nos está viendo. Wendy Rodas de Galindo. Wendy, buenos días, que Dios la bendiga. La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, 31.103 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras. Y no hay ningún pasaje bíblico que diga que Satanás puede bendecir. En el 10:20 en adelante de Juan dice, por favor léalo, 10:20 en adelante de Juan, que ni siquiera puede hacer un milagro. ¿Qué pasó aquí? Segunda Tesalónica capítulo 2 versículo 9 dice que hace pero prodigios mentirosos. Eso es diferente. No es bendición. Ajá. Es como que cuando usted va al circo, mira que el mago saca una paloma de aquí, pero eso se llama prestidigitación, que saca del sombrero un conejo, hace un montón de cosas con supuestamente una varita mágica. Eso se llama prestidigitación. Vamos a ver 10:20 en adelante. 10:20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Caso cerrado. No puede. No puede bendecir. Ahí está. Prácticamente no puede. Él no puede obrar porque Él no tiene poder. Tiene poder para destruir, hurtar y matar. Hasta ahí nada más. Así que entonces, Wendy se llama, parece. Wendy. Queda aclarado aquí que no es imposible, porque la Biblia dice en Romanos 10:13, y todo aquel que invoque el nombre del Señor. La Biblia dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien puedan ser salvos. O el capítulo 3 del libro de los Hechos, no traemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate. Vamos a ver. Dice Wendy. No me cierre, sí, diga. Amén, dice, muchas gracias por la aclaración. Quisiera poder recibir sus enseñanzas, dice. Muy bien, estamos para servirle. Tal vez sería causarle una larga molestia, pero que nos sintonice siempre y que haga sus preguntas, que con eso basta. Y puede repasar cada Ajá. clase también en YouTube, porque subo cada clase a YouTube. Ah, muy bien, entonces ahí estamos. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver 9:30 en adelante del libro de Juan. Tome nota. ¿A quién se le atribuyen los milagros? 9:30 de Juan en adelante. Con voz de locutor. Como siervo López Raquel. Respondió el hombre y le dijo,
Pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí abrió los ojos. Sigamos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahí está el problema. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Va, refiriéndose, la persona recién abierto los ojos dijo, lo único que yo sé es que Dios no escucha a ningún pecador. Y si no escucha a ningún pecador, ¿cómo le va a permitir a Satanás que haga milagros? Pero sé que si alguien hace la voluntad de Dios, a ese escucha. Aquí viene el problema entonces. Donde quiera que usted se encuentre, a donde quiera que usted vaya, cuando suba a un bus, no sea egoísta, no vaya a pedir primero por usted. Pida primero por la vida o la pericia del piloto para no despertar en el barranco. Pida por la vida del piloto y por todos los pasajeros que van ahí. Y después dígale al Señor, en paz me llevaste y en paz me vas a regresar, Señor. Pero esto sé, dijo el recién abierto sus ojitos, que Dios no escucha a ningún pecador. Pero si alguno hace la voluntad de Dios, bravo, ahí sí está. Ahora sí, vamos a aplicar 7:14 en adelante, segundo de Crónicas. Si mi pueblo se humilla, segunda cosa, hacer la voluntad y humillarse. ¿Quién no se puede, segunda Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humilla en el lugar donde es invocado mi nombre, yo escucharé allá arriba. Sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Ahí está el asunto, dando cuenta. Entonces, sin embargo, muchas personas, pues hoy, ellos dicen que son los supermanes, que ellos son los chapulines colorados, que no contaban con su astucia. Pero no podemos ni debemos. Siempre vamos a decirle al Señor que se haga tu voluntad. O sea, Satanás tiene su refugio allá arriba, y sus ángeles, sus demonios. Ajá. Y allá salen para hacer sus artimañas. Mire, ellos andan rondando día y noche. Estos tipos no tienen descanso. O sea, no van a dormir allá arriba. No, esos no duermen. La Biblia dice que no duermen. Nos acusan día y noche, dice. Estos van a entrar cansados al infierno, pero satisfechos porque van a llevar mucha gente. Por eso la Biblia dice en 18:5 y 26:7 del libro de los Hechos, que a Dios hay que servirle por completo, enteramente, día y noche. No hay hora, ni minuto, ni segundo. En cualquier momento que requieran de nosotros algún consejo, algo relacionado con la palabra de Dios. Hermanos, si los demonios viven allá arriba, ¿cómo es posible que asciendan acá? ¿Acaso son omnipresentes? ¿Cómo así? Los demonios viven en la atmósfera. ¿Cómo es posible que siempre se manifiesten aquí en la tierra? Es que yo acabo de mencionar primera de Pedro 5:8. Sed sabios o sed prudentes y velad, porque tu enemigo Satanás anda buscando. Pero el más claro, Job 1, Job 2, dos preguntas a la vez. ¿De dónde viene Satanás? De rodear toda la tierra. Capítulo 2, ¿de dónde viene Satanás? De rodear toda la tierra. Entonces, él no es omnipresente. Él necesita andar para poder rodear la tierra. Él necesita buscar para poder encontrar. En cambio, Dios no. Entonces El él ojo los, de Jehová nos está viendo ahorita nosotros. entonces él los trasladaría a la tierra, entonces los demonios. Sí, ellos van y vienen. Hace un rato cité yo segundo de Crónicas 18:18, pero le estoy citando capítulo 1 de Job, capítulo 2 de Job. Allá arriba se llevan a cabo concilios. Y dice que Dios reunió a todos sus hijos allá y entre ellos se coló Satanás. Pero ¿a qué llegó? A acusar a Job. Pasó el tiempo, dice la Biblia. Ya Job está arruinado, está pobre, pero de salud está bien. No importa, no tiene ni siquiera alergias.
pero ya no tiene nada, se quedó completamente en la calle. Pasó el tiempo, dice el texto. Eso denota un tiempo largo. Dios reunió a sus hijos otra vez allá arriba, dice, y se volvió a meter Satanás. No paga boleto el ingrato, ¿eh? Y volvió a cuestionar a Dios. Ah, claro, lo tienes bendecido, le dijo, pero quítale la bendición y a ver qué sucede, y piel por piel, porque lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su carne, pues, le dijo el Señor, pero cuidado con su vida, porque esa me pertenece a mí. Y lo hirió con una sarna maligna de pies a cabeza. Cuando el escritor usa la palabra maligna, quiere decir terminal. Satanás dijo, a este ya le di su boleto al cementerio. Cuando usted le dice, don fulano de tal o doña fulana de tal, fíjese que patológicamente hemos descubierto que es maligno, así que vaya preparando. Pídale perdón, disculpa a quien quiera que sea, porque es maligno. Ahora si le dicen, es benigno, usted levanta las manos, hace una acción de gracia. Pero benigno o maligno, a Dios le tiene sin cuidado. Aquí sí, a Dios le tiene sin cuidado. Ezequías tiene una enfermedad maligna también. Capítulo 38 del libro de Isaías. Llega Isaías, dice, vengo de parte de Dios que prepara tu casa porque hoy vas a morir. Está lleno de llagas de pies a cabeza. Pero el hombre se humilla y lo maligno desaparece por la humillación, y dice la Biblia, le regalan 15 años más de vida. Entonces Satanás pensó que al ponerle un cáncer de piel, una dermatomicosis a Job, dijo, aquí me lo traje ya, aquí se acabó el negocio. No fue así. El hombre se humilló. Pero Satanás tiene anatomía igual que Dios. Ah, claro. Pero igual que Dios. O sea, pues tiene su cuerpo, por decirlo así. ¿Será que se representa con cuerpo o solo en espíritu? Usted lo ha leído en 11:14. Bueno, hemos hablado de los disfraces de Satanás. Pero en 11:14 de la segunda carta a los Corintios, usted va a ver a un hombre con saco, con corbata, bien apuesto, con una simetría, pero dice que es Satanás disfrazado. Toma una forma corporal y engaña fácilmente. Porque si él se presenta así como lo pone la figura en Daniel o en Apocalipsis, no lo logra, porque si yo lo miro que viene allá a la cuadra, me corro por la otra cuadra. En cambio, ahí dice, tengan cuidado porque Satanás se disfraza como ángel de luz, dice, o sea, un enviado. ¿Qué ha leído en 8:23 de Daniel? Que va a ser un gran filósofo, un hombre con equivalente a 7 cerebros. Aquel que vaya a debatir con el anticristo en aquel tiempo tiene que tener la capacidad de Daniel, 123 cerebros en uno. ¿Se está dando cuenta cómo Dios tiene ventaja sobre Satanás? La figura lo presenta como supercerebro, 7 cerebros. Pero el libro de Daniel capítulo 6 me presenta a mí, a ese joven, pero ya está viejo ya. Dice que él tenía el equivalente a 123 cerebros. Ya se imagina usted debatir con Daniel, una buena chapurreadita. Entonces usted puede decirle en su oración, en el sentido figurado que usa ahí, Señor, si tú le diste sabiduría a Daniel, le diste sabiduría a Esdras, le diste sabiduría a Salomón, yo también la quiero, Señor. Porque 7 cabezas, 10 cabezas, eso no es literal, es literario. ¿Se recuerda que hablamos del género literal y género literario? Figuras. ¿Está aclarado? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. ¿Dónde nos quedamos? 14. ¿A dónde vamos? No solo veracidad, sino también perfección. En el Salmo 101:6. En Mateo 5:48. En el
13, güey. 14, No solo veracidad, sino también perfección. No solo veracidad, sino también perfección. Estos son, yo voy a escribir aquí en la pizarra. No era el 13, el 14 que tocaba. Atributos comunicables y atributos no comunicables. Los atributos no comunicables es que Dios es omnipresente, pero nosotros no podemos ser, menos el diablo. Dios es omnisciente, pero nosotros no. Dios es sempiterno. Lo dice 6:16 de primera carta a Timoteo, que Él es inmortal. Nosotros no, nosotros tenemos que morir. La Biblia dice que Él es omnipotente. No, nosotros un zancudito nos pica y ya estamos con dengue. Una semana en la cama. ¿Cuánto mide el coronavirus? La rayita de un lapicero se llama nanómetro. Oiga, nanómetro se llama el tamaño del animalito. ¿Qué es un nanómetro? Es la millonésima parte de la rayita de un lapicero. Quiere decir que en la rayita de un lapicero caben 1 millón de virus que causó el COVID. ¿Cómo es que es tan chiquitito el ingrato y me mandó a mi 1 mes y medio a la cama? Esto es para comprobar, y gracias a Dios, que en ese momento que pasamos, en lugar de blasfemar en contra de Dios, le dimos la gloria a Dios. Porque yo sí estuve a punto de irme, pero yo le di la gloria a Dios. Ahí se demostró que Dios es omnipotente. ¿Cómo es posible que un animalito tan chiquitito que no puedo verlo, solo con un microscopio de alta fidelidad? ¿Y qué usan los científicos? La palabra nanómetro. ¿Y qué es un nanómetro? Es la millonésima parte de 1 milímetro. ¿Y cuánto es 1 milímetro? La rayita de un lapicero. Y en la rayita de un lapicero caben 1 millón de microorganismos. Entonces, miren, nosotros, eso tampoco es un atributo no comunicable, porque Dios es omnipotente, pero nosotros no. Un dolor de muela ya vamos buscando al doctor. Un dolor de cabeza ya vamos a la tienda a buscar aspirina. No lo soportamos. Ahora los atributos comunicables sí. Dios es sabiduría, dice, pero si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos da sabiduría. Él es amor, pero también nosotros tenemos que ser amor, dice la Biblia. Esos son los atributos comunicables. Él es perfecto, dice. Por eso les di 5:48 de Mateo. Ustedes pues perfectos, porque mi Padre que está en los cielos es perfecto. Pero en el Salmo 101, versículo 6, dice la Biblia, que el que predica la palabra tiene que ser perfecto. Hay que tener cuidado con esto. Estamos hablando de los atributos comunicables. Y eso no se puede descartar. Yo pido por favor a cada uno de ustedes, van a ir a internet y van a imprimir 2 hojas, una con los atributos comunicables y otros con los atributos no comunicables. Y se van a dar cuenta, yo solo estoy hablando en una brevedad aquí. ¿Cuáles son los atributos comunicables y cuáles son los atributos no comunicables? Repito, Dios es omnipresente, pero yo no. El hermano Elma tiene que volver a la blanca, porque él no es omnipresente. El hermano tiene que regresar al jardín, el hermano tiene que regresar al jardín, el hermano Gardenio tiene que regresar a Magnolia, el hermano Pedro tiene que regresar a San Miguelito.
Carol tiene que regresar a Magnolia porque no es omnipresente. Omnisciente. ¿Por qué estamos aquí? Porque no sabemos nada. Necesitamos saber. No somos omniscientes. ¿Por qué con cualquier cosa nos debilitamos? Porque no somos omnipotentes. ¿Por qué morimos? Porque no somos inmortales. Ahora, en los atributos comunicables, así está, y en primer lugar aquí aparece la perfección. El que me sirve, dice el Salmo 101, versículo 6, debe de andar en la perfección. ¿Por qué? Porque el mandamiento 5:48 del libro de Mateo. ¿Y por qué? Porque en el día en que Cristo venga por su iglesia, anoten Colosenses 1:22 y 28. Colosenses 1:22 y 28. Aquí está la gran responsabilidad. El hermano Gardenia tiene que entregar perfecto y santo a las personas que están bajo su jurisdicción. A todos los de Gardenia. Ese es el gran reto. Ah, donde viene la hermana Yanalí, o Yanalí, ¿ah? Al final está el acento. Ajá. Ah, donde viene la hermana, tienen que entregar esa congregación a Dios santo y perfecto. Así lo demandó el Señor al pueblo gentil en Colosenses 1:22 y 28. A fin de presentarle una iglesia perfecta, a fin de presentarle una iglesia santa. Pero en resumen, él dice en Efesios 4:26 y 27, entregarle una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Si la Biblia lo dice, tenemos que aceptar. Entonces en este punto 14 dice ahí no solo veracidad, sino también perfección. Sigamos al 15. No solo perfección, sino también temor. Vamos a registrar el capítulo 2, versículo 11 del libro de los Salmos. Hay que servir a Dios con temor. Salmos 2:11. Como nosotros no somos omnipresentes, ustedes no son omnipresentes y yo soy omnipresente, entonces yo me voy a ir a la ciudad capital, que hay casi 218 kilómetros de distancia. Ustedes están aquí, yo estoy allá. Yo voy a ir allá, me voy a quitar la sotana y dejo de ser monje allá y a cometer pecado. Ya cuando vuelvo aquí con ustedes me pongo la sotana otra vez. Pero hay alguien que me está viendo. Ustedes no me están viendo, pero hay alguien que me está viendo. Ese es Dios. Entonces yo debo de tener cuidado ahí. Salmo 2:11 dice que a Dios hay que servirle con temor. Y el temor de Dios, ahora sí que delicioso. Van a estudiar un momentito la Sagrada Escritura. Dice la Biblia en 1:7 del libro de los Proverbios que una de las fuentes de la sabiduría es el temor a Jehová. Está claro entonces. ¿Quiere aumentar en conocimiento? ¿Quiere aumentar en sabiduría? Téngale temor a Dios, por favor. Porque el beneficiado soy yo de manera individual. Entonces yo creo que debo preocuparme por esto, de no traicionar a Dios. Fiestas paganas, mundanas, etcétera, etcétera, ya no me atraen en lo mínimo. Ya esas cosas del mundo no me atraen para nada. Pero ¿cuál es la causa que no me atraen para nada? Porque tengo temor a Dios. Pero, por favor, entendamos esto. Del temor que habla la Biblia,
no es no es patológico, No es miedo. es teológico. Entendamos, por favor. No es patológico. Por ahí alguien dijo, no vayan por ahí porque ahí sale la llorona. Tiene temor y no pasa, pero eso es patológico. Es un enfermizo, tiene miedo. Ay, ahí grita la llorona y aparta. En cambio, el temor teológico es Respeto. reverencia, respeto hacia Dios. Una autodisciplina. Puedo, pero no debo. Debo, pero no quiero. O como dice la caricatura, al cabo que ni quería. Entonces, eso es en cuanto a servirle a Dios con temor. Sin embargo, seguimos con esta lista. Agarremos lapicero. No solo temor, sino también adoración. Esto nunca debe faltar. En 4:22 al 24 hay ciertas aclaraciones para no cometer errores. Porque recordémonos que Dios es omnipresente. Juan, 4:22 al 24. Si en algún otro lugar están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, ahí está Dios. En China, en Corea del Norte, de manera clandestina, se está predicando la palabra de Dios. Y ahí está Dios porque Él es omnipresente. Entonces, le sale al encuentro una mujer en un pozo, el Señor con una mujer samaritana. Esa historia la conoce. Y la muchacha traía la rara costumbre de que sus padres le habían enseñado ir a adorar a los cerros. Entonces el Señor le dijo que no era ni en los cerros ni en los muros. Y le aclaró, 23 y 24, tales adoradores busca a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra espíritu ahí está en minúscula. Quiere decir que la adoración tiene que salir de dentro del corazón, de dentro del alma, de dentro del espíritu, de dentro de la voluntad, de dentro de la conciencia, de hasta allá en el fondo de la médula espinal. De ahí tiene que salir la adoración. Poco, mucho, mucho o poco, pero que sea de manera voluntaria para Dios. Que yo confiese en el púlpito, yo vengo a cantarle a Dios. Yo escucho una alabanza ahí muy bonita que dice, vengo a cantarle a Dios, y de ahí el resto no la sé. O amarte solo a ti, Señor. Pero se va a hacer sintiendo. Yo he visto personas que están cantando y ya la lagrimita se aproxima por aquí. Ya eso me dice a mí que el alma está llorando, está sintiendo la Shekinah de Dios. Qué delicioso esto. Porque tales adoradores busca a Dios, pero que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es omnipresente. Entonces, la gente cree que Dios no es omnipresente. En el caso de los samaritanos, por eso le buscaban en los cerros. Sin embargo, el Señor le aclaró que ni en los cerros, ni en el muro de los lamentos, sino que en espíritu y en verdad. Donde quiera que usted esté, allá en el lavandero, está lavando, pero su boquita está entonando una alabanza. O está sentado en su sofá, está viendo ahí, está escuchando una alabanza. Eso es por qué razón tiene que ser en espíritu y en verdad. Porque el Salmo 50, versículo 12 en adelante dice, yo no como, dice Dios, yo no bebo, dice Dios, a mí sacrifícame alabanza. ¿Se está dando cuenta, hermano Pedro?
Sentido figurado, entonces, ¿cuál es la comida de Dios? Alabanza. La alabanza, ahí está claro. Yo no como, dice él, y yo no bebo. A mí sacrifícame alabanza. Yo de esos becerros en el Antiguo Testamento, cuando se quemaban, nada más olía a Dios, pues, no lo comía. Es que ese es sacrificio. Eso es sacrificio. Pero ahora el sacrificio es usted. Usted me está hablando sacrificio mosaico. Pero ahora hablemos de sacrificio mesiánico. Carol 12:1 de Romanos. Con voz de locutor. Allá era un sacrificio cruento, se llama eso. Sacrificio cruento. Sí, porque tiene que haber sangre. Tiene que haber fuego, tiene que haber holocausto. Ahora vamos a ver sacrificio incruento. Voy a escribir las palabritas aquí para que las entienda, hermano Pedro. Cruento. Bueno, el sacrificio cruento, dice la Biblia que tiene que haber holocausto, tiene que haber sangre, tiene que haber humo, y eso era para la expiación de los pecados. Ahora vamos a ver el sacrificio incruento, 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, hermano, muy bien. ¿Se dio cuenta, hermano Pedro? Usted es el sacrificio incruento. Usted es el sacrificio vivo. Usted es la ofrenda viva. Usted a sí mismo está diciendo, yo me doy a Dios. El mismo escritor ahí dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que se entregó a sí mismo por amor a mí. Entonces, ahora yo me debo presentar delante de Dios como un sacrificio personal. Así que cuando yo voy camino a la iglesia, yo llevo en mente que yo soy un sacrificio andante. Cuando yo estoy dándole la gloria a Dios, yo soy un sacrificio personal. Yo soy una ofrenda viva. No soy una ofrenda de metal, de bronce, de papel. No, yo soy la ofrenda viva para Dios. Eso es, hermano Pedro. ¿Quedó resuelto? Vale, entonces tome nota. Antiguo Testamento, cruento. Nuevo Testamento, incruento. Lo voy a anotar aquí en letras grandes. Antiguo Testamento. Muy bien, ¿ya estamos? No solo adoración, sino también oración. Salimos de esta y nos vamos a la coca. Mira qué rápido fue el tiempo. Vamos a anotar Biblia. Si de repente usted se topa con Mateo 10:22 que dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ese texto usted me lo tiene que dividir en varias perseverancias. Y entre una de las perseverancias sí está asistir a la iglesia. Porque 2:40 en adelante del libro de los Hechos dice que los apóstoles perseveraban unánimes cada día en el templo. Esto es asistencia. Pero también, ahora vamos a escribir ahí Romanos 12:12. Efesios 6:18. Tesalónicas 5:17. Primera Timoteo 2:8.
Y por favor, le vamos a dar lectura Efesios al 2:42 en adelante del libro de los Hechos. sí, ¿Ya? Romanos 12:12, Efesios, Tesalónicas 5:17, Efesios, ¿qué dijo? 6:18, 1 Timoteo 2:8, Hechos 2:42. ahí se va a dar cuenta al leer todos los textos. Tesalónicos 5:17. Orar sin cesar, dice Tesalónica. En todo tiempo, en todo lugar, Efesios y Timoteo. Capítulo 2 de los Hechos, que ya lo anotaron, perseverar en la oración. Si alguien, dije hace un rato, se topa con Mateo 10:22, el que persevere también es será salvo, sí, pero ¿qué clase de perseverancia? Lo que dijo. Aquí hay una perseverancia en la oración. Oseas 6:3 dice que hay que perseverar en el conocimiento de lo que están haciendo aquí. Esa es otra perseverancia. Les hago una pregunta. En Josué 1:8, ¿perseveraba en la lectura Josué, sí o no? Sí. Día y noche dice que él estaba en la ley y por eso todo le salía bien. ¡Qué bendición! 22:11 en el libro de Apocalipsis dice que hay que perseverar en la santidad, hay que perseverar en la justicia. En su Biblia dice, el que es santo siga siendo santo todavía. Esa palabrita todavía hay que subrayarla. Algunos piensan que es para arriba. No, en cierta universidad o mito por ética dicen que la santidad es progresiva, que la perfección es progresiva, que la justicia es progresiva. Juan nunca quiso decir eso, porque si la perfección es progresiva, entonces vamos a arrancar, ustedes ya notaron ahí, Salmo 101, versículo 6. Y si hoy lleváramos 0 en perfección y en santidad, nos muriéramos. Dice 12:14 de la carta a los hebreos, sin santidad, sin paz, nadie verá a Dios. Tiene que llegar al 100. Sí, usted tiene que ser perseverante. ¿A qué se le llama perseverar? Todos ustedes están aquí, yo los voy a calificar. No sé, pero por lo menos los voy a calificar. Todos ustedes son santos, pero por favor, sigan practicando esa santidad cuando van para su casa. Cuando vengan el otro domingo, también la paz, también sigan perseverando en la paz. Despidan o saluden aunque la gente no los quiera saludar. En la iglesia denle la mano si le quieren o no le quieren dar la mano. Hay que perseverar. Porque si la santidad es progresiva, entonces solo infieles van a entrar al reino de los cielos. Porque infiere quiere decir que no he llegado todavía, no tengo el título todavía. 2% de santidad. Pues no, la Biblia me dice a mí, sed santos porque yo soy santo. Pero Juan me dice que yo debo de perseverar en la santidad. Yo debo de perseverar en la justicia. El antónimo dice de la siguiente manera: el que es inmundo persevera en la inmundicia. El que es injusto siga perseverando en la injusticia. Entonces, hagan la cooperacha porque solo faltan 15 minutos. Nos faltaron muchos hoy, bueno, no sabemos.